¿Qué onda, chicos, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? En el día de hoy vamos a reaccionar a este video que he visto que está un poquito interesante, que se llama Los 5 monstruos prehistóricos que pudieran derrotar al Spinosaurus. Vamos a analizar si el video tiene alguna que otra inconsistencia en su argumento. Claramente también las imágenes que voy a poner en el video le pertenecen a sus respectivos dueños, así que no los entretengo más y ¡púchale play! Debido a su gran tamaño, el Spinosaurus es uno de los dinosaurios que más ha sido estudiado por los paleontólogos. Sus características físicas hicieron suponer a los científicos que el colosal animal pudo ser un gran luchador y un enemigo terrible para otros dinosaurios. Sin embargo, luego de analizar más cuidadosamente dichas características, se dieron cuenta que estas no podían haberlo ayudado en una lucha. De hecho, muchas hipótesis señalan que el Spinosaurus se alimentaba de peces y hasta de carroña, pero no estaba diseñado para cazar presas grandes. El Spinosaurus, cuyos restos han sido localizados en Marruecos, Níger, Túnez y Egipto, vivió en el período Cretácico de la era prehistórica. Tenía un peso de entre 4 y 5 toneladas y un tamaño que oscilaba entre los 12 y 15 metros de longitud. Por el momento ha dicho información que no es falsa, o sea, sí, la verdad que el Spinosaurus ha vivido en el norte de África en el periodo Cretácico superior, entre los 100 y 93 millones de años aproximadamente, ¿no? El nombre Spinosaurus aegypticus hace referencia a su nombre, ¿no? Que significa lagarto de espina larga de Egipto. Para hacer el video un poco justo, tomé al ejemplar más grande de Spinosaurus mejor registrado, el cual es el FSAC KK 11888, el cual es un subadulto y llegaba a medir más o menos unos casi 12 metros de largo y casi 3 metros de altura. Con la vela serían unos 4 metros aproximadamente de altura. Y digo que es el mejor documentado ya que existe una variante adulta, la cual es mucho más grande, que es el MSNM B4047, que tiene aproximadamente casi 16 metros de largo, pero se desconoce mucho sobre su esqueleto debido a la falta de material fósil presente, ¿no? Aunque se cree que algunos podían medir hasta 18 metros. Su característica más llamativa era su aleta dorsal, gracias a la cual alcanzaba una altura de hasta 4 metros. Pero, pese a este enorme tamaño, como ya lo mencionamos, el Spinosaurus no estaba diseñado para la lucha. Veamos por qué. Sus patas eran pequeñas. Luego de analizar los restos de un ejemplar encontrado en Marruecos, se determinó que las patas traseras de este dinosaurio eran pequeñas. Debido a eso, es imposible que pudiera realizar largas carreras para perseguir a sus enemigos o presas. Sin embargo, estas patas le permitían soportar su gran peso mientras estaba en tierra y nadar con perfección. Esto último gracias a que tenían un hueso completamente sólido, por lo que las utilizaba como remos para impulsarse en el agua. Aleta dorsal poco útil. La gran aleta dorsal de este dinosaurio podía alcanzar 1 metro de altura y le daba un aspecto aterrador. La hipótesis de los científicos es que la utilizaba más que todo para la natación, ya que gracias a ella controlaba la dirección en el agua y era más hidrodinámico. También se cree que le servía para controlar la temperatura, pero le era de poca utilidad para atrapar sus presas. Tampoco le servía para enfrentar a un posible enemigo. Por el contrario, se podía convertir en un punto débil si era alcanzada por una mordida enemiga. La verdad que no ha dicho nada raro de aquel. Y es que sí, el Spinosaurus era piscívoro y a veces también carroñero. Se debía principalmente a que no es un dinosaurio orientado hacia la caza, ¿no? Debido a sus particularidades, como su hocico alargado parecido al de un cocodrilo y sus dientes chatos más especializados para atrapar peces que para pelear con otro dinosaurio, ¿no? Dientes hechos para comer peces. Al ver el enorme tamaño de este dinosaurio, era de suponer que sus dientes eran duros, curvos y fuertes, tal como los de otras especies carnívoras, por ejemplo, el Tyrannosaurus. Pero no es así, al contrario, estos eran cónicos, estrechos y agudos. Estas características eran propias de las especies piscívoras, es decir, de aquellos que se alimentaban de peces. Quiere decir que los dientes del Spinosaurus no estaban diseñados para dar grandes mordidas. Con todas las características y puntos débiles antes descritos, es de suponer que muchos animales podían vencer con facilidad al Spinosaurus. He aquí algunos ejemplos de ellos. Número 3. Aguarda un minuto, frename la moto. ¿Cómo que 3? ¿No eran 5? Uy, hermano, acá ya empezamos robando. Pero qué temprano que es. El Tyrannosaurus Rex. Este dinosaurio es considerado uno de los más peligrosos, fuertes y mortíferos que habitó la Tierra. De haberse enfrentado a los Spinosaurus, lo habría podido vencer con facilidad gracias a la fuerza de su mordida. Esta era superior a los 13.400 newtons. Bueno, aquí comenzamos un poquito con las metidas de pata, pero nada que no se pueda corregir. Actualmente voy a usar el ejemplar más grande de tiranosaurio, el cual es el RSM P2523.8, el cual es apodado cariñosamente como Scotty, siendo el tiranosaurio más famoso del mundo. Vivió en el famosísimo periodo Cretácico superior entre los 68 y 66 millones de años aproximadamente en Norteamérica. Scotty era un tiranosaurio sumamente grande, imagínense que llegaba a medir entre los 13 metros de largo y casi 4 metros de alto, además de pesar entre 8 y 10 toneladas, lo mismo que 10 autos o 5 jirafas. Era un animal realmente grande.
¿Y acaso no me gustó mucho que dijera que el Tyrannosaurus Rex podía llegar a tener una fuerza de mordida superior a los 13.000 newtons? Lo cual es verdad, sí, pero eligió un número un poco pequeño porque el Tyrannosaurus podía tener una fuerza de mordida entre los 36.000 y 57.000 newtons, o sea, es bastante ya. Y se estima que Sue, la hembra de tiranosaurio mejor registrada, pudo llegar a tener una fuerza de mordida de 63.000 newtons. Lo mismo para Scotty. Ya vemos un poquito de cagada, pero no mucha. Gracias a la fuerza de su mordida, esta era superior a los 13.400 newtons, una de las más poderosas de la prehistoria, aunque no la más fuerte, ya que existen otros animales que la superaron. Acá ya tenemos un poquito de metida de pata, principalmente porque se saca de la manga diciendo que la mordida del tiranosaurio no era una de las más fuertes. La mordida del tiranosaurio es una de las más poderosas de la historia, detrás de animales como el megalodón y el Deinosuchus, un cocodrilo prehistórico. Ya se empiezan a ver un poquito de metidas de pata. Número 2. A pesar de ser más pequeño que el Spinosaurus, el Carcharodontosaurus tenía la habilidad y la experiencia para vencerlo en una pelea. Esto se debe a que estaba acostumbrado a luchar con criaturas de tamaño similar al Spinosaurus. También era considerado un gran cazador. Además, el Carcharodontosaurus tenía a su favor una poderosa mordida y una gran fuerza, por lo que el gran tamaño del Spinosaurus no lo intimidaba. La lucha entre ambas especies se podría haber dado más que todo por el dominio del territorio. Aquí ya se empiezan a notar un poco las inconsistencias. Primero y principal, no se pronuncia Carcharodontosaurus, se pronuncia Carcharodontosaurus. La H es muda, por lo que es Carcharodontosaurus. El nombre de la especie Carcharodontosaurus harigus porque le hace nombre al lugar en donde habitó, que fue en lo que hoy en día es el desierto del Sahara o norte de África. Y es que sí, fue contemporáneo con el Spinosaurus, o sea que vivió en esa época básicamente, entre los 100 y 95 millones de años. El ejemplar actualmente más grande mejor documentado es el UCRC-PB12 o en su nombre formal SGM-DIN número 1, el cual llegaba a medir unos 12,20 metros de longitud y unos 3,70 metros de altura, haciendo que este animal pueda llegar a pesar entre 7 y 8 toneladas. El video en un momento dice que pudieron haberse enfrentado por disputas territoriales, lo cual no es cierto, ya que el Carcharodontosaurus prefería entornos mucho más secos como lo puede ser un bosque o una llanura, a diferencia del Spinosaurus, el cual hubiera preferido ambientes más acuáticos como lo pueden ser pantanos y ríos debido a su especialización diseñado para poder cazar peces. Así que ambos dinosaurios jamás hubieran podido encontrar para poder pelear. Número 1. El Allosaurus. Este dinosaurio pesaba cerca de 1 tonelada, tenía fama de ser muy feroz y era netamente carnívoro. Contaba con extremidades muy fuertes y provistas de garras poderosas para cazar con facilidad. Gracias a la estructura de su cráneo y cuerpo, unido a su pequeño tamaño, tenía una agilidad y velocidad que le permitía cazar presas más grandes que él, así como también ganarles a otras especies, entre ellas el Spinosaurus. Se cree que vivía y cazaba en manada, pero esta teoría no se ha comprobado. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, amigo, pero este muchacho tiene un problema. A ver, para empezar, el espécimen más grande de la especie Allosaurus es el AMNH 680, el cual medía 9 metros de largo y aproximadamente un peso de 2.679 kilos, básicamente un poco más de 2 toneladas y media. El problema surge en que dicho animal es muy chico, o sea, la especie de sí, si bien existe una especie más grande de Allosaurus, el cual es el Allosaurus anax, pero dudo que para este video se use esa especie, ya que para esa época que se hizo este video no se tenía muy bien documentada, a diferencia del Allosaurus fragilis, el cual seguramente está basado este video. Pero ¿cuál es el problema? Que el Allosaurus fragilis, el que acabo de mencionar, el AMNH 680, es sumamente pequeño en comparación al Spinosaurus. Y es que la diferencia de tamaño es tan considerablemente grande que el Spinosaurus ni siquiera tendría que usar al 100% de su fuerza muscular para derrotar al pobre Allosaurus que se cruza en su camino. Como pueden ver, aquí ya cruzamos directamente la línea, aquí la lógica se fue de sabático, cariño. Zona 0. El Giganotosaurus. Fue un dinosaurio carnívoro, cuyo peso oscilaba entre las 4 y 15 toneladas, con una altura de cerca de 3.5 metros. Más pequeño que el Spinosaurus, pero más grande que el T-Rex. Aunque su cabeza era pequeña en relación a su cuerpo, es considerado un gran depredador. Para ganarle al Spinosaurus, este dinosaurio podía usar su enorme mandíbula, provista de dientes planos y afilados, que llegaban a medir hasta 30 centímetros de largo. No, amigo, no puede ser tan flashero el loco este.
Aquí la lógica ya está directamente en otro universo, en otra línea temporal básicamente, y es que se pasó los registros fósiles por el Arco del Triunfo. Simplemente el cuerpo del Giganotosaurus no hubiera podido soportar las 15 toneladas de peso, ni siquiera un tiranosaurio pesa esa cantidad. En realidad, para ser un poco más específicos, el ejemplar más grande de Giganotosaurus fue el MUCP B95, siendo el Giganotosaurus de mayor tamaño mejor registrado o mejor documentado, como quieras llamarlo. Vivió en el Cretácico tardío, entre los 100 y los 93 millones de años, en lo que es hoy en día Argentina, básicamente América del Sur, siendo descubierto por Corias y Salgado en 1995. Bueno, en realidad solo se tiene la mandíbula inferior, pero ya de por sí demuestra ser mucho más grande de lo que es. A ver, el Giganotosaurus llegaba a medir más o menos unos 12,7 metros de largo. Podía medir un poquito más, un poquito menos, pero eso ya es especulación. Y solamente podía pesar entre 7.500 y 8.200 kilogramos, o sea, entre 7 y 8 toneladas. Luego se confunde y dice que el Giganotosaurus es más grande que el tiranosaurio, pero más chico que el espinosaurio. Eso surge debido a una confusión muy común en el que nosotros confundimos el concepto de qué es algo grande, y es que en realidad, al menos en la paleontología, algo grande también contempla no solo el tamaño y la longitud, sino también el peso. Por eso un Giganotosaurus jamás iba a ser más grande que un T-Rex, precisamente porque el tiranosaurio tiene una mayor masa corporal, causando que este sea mucho más grande y pesado que el Giganotosaurus. Lo mismo ocurre con el Spinosaurus, el cual es el dinosaurio carnívoro más largo que existe, pero no es el más grande debido a que pesa un poco menos que un tiranosaurio. Y el Giganotosaurus es el tercer dinosaurio carnívoro más grande que existe, debido a que su peso no es tan grande en comparación al del tiranosaurio y al espinosaurio, pero sí es bastante más alto que el tiranosaurio o el espinosaurio parado en sus dos extremidades. Conclusión final. Si tuviéramos que puntuar este video basándonos en 5 estrellas, este video tendría 2 estrellas y media. Es más que nada un video de entretenimiento, y tómenselo como ese modo, ya que si bien presenta muy buena información acerca de los dinosaurios utilizados para este top, no están al 100% correctos, ya que tiene algunos pequeños errores, además de que a veces tiene fallas en la lógica, como cuando pusieron a pelear a un dinosaurio carnívoro medio contra uno de los 3 dinosaurios carnívoros más grandes de la historia, lo cual ya te muestra que tiene una inconsistencia bastante notoria. Más allá de eso, chicos, les recomiendo que siempre se informen bien frente al contenido que están mirando, así pueden entender un poco mejor de qué se trata. Si llegaste hasta esta parte del video, te doy muchísimas gracias por haberme acompañado durante este trayecto. Recuerda que puedes suscribirte y reventar el botón de like por si quieres más contenido como este, además de comentar qué te gustaría que traiga al canal. Además de que si quieren puedo hacer un video de los verdaderos 10 dinosaurios que podrían haber derrotado al Spinosaurus. Lo dejo en sus manos, muchachos. Si tienen más videos de este estilo que quieren que reaccione para que después pueda decirles si está al 100% correcto o si tiene alguna que otra inconsistencia, no duden en respondérmelo en los comentarios. Y bueno, gente, este ha sido el video de hoy. Y recuerden, coman vegetales, hagan la tarea y dúchense al menos una vez cada 2 días. Nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!